ver, ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos? que me apañe aquí. A ver, estos aposentos, Maritas, a ver cómo va. Sí, yo no sé si te pasa a ti o le pasa también a otras personas que hacen directo. A la hora de poner el móvil aquí, esto Sí, aparte es es- con el teléfono, a ver. hay que hacer una serie de equilibrios para que se mantenga, te enfoque, te vea, sabes, que te queda muy atrás, te queda muy adelante. Así es. No sé si se escucha bien, José María. Bueno, nuestros amigos, no sé si lo primero que nos escuchen bien, que es lo Ujú. más importante. Pedimos confirmación. Ya me Pedi- estaban saludando por ahí, creo que sí. Sí, nos vais confirmando en la medida que podáis, tanto imagen, bueno, imagen sí o sí, sobre todo más sonido que se pueda escuchar perfectamente. Mm. Nos dicen que sí, Sí, se escucha maravilloso, genial. Ujú. Perfecto. maravilloso. Entonces, A ver si consigo poner yo esto, pero ya está. gracias, Malú, holística, por la confirmación. Sí. Marisa. Ah, Marisa. Sí. Bueno, no sé, damos un minutito más y Sí, ahora comenzamos. sí, empezamos cuando tú Muchas quieras, gracias por la info. puntual. Mm. Voy a rellenar un poquito de agua, un segundito. Perfecto. Bueno, muy bien. Molto bene. Molto bene. Bueno, pues Venga, vamos allá, vamos al lío. cuando tú quieras, José María, lío. Pues genial. Bueno, muy buenas tardes. Lo primero a todas las personas que se están uniendo ahora, que se van a unir próximamente a esta nueva charla, a este nuevo compartir, ¿no? Que presentamos hoy. Y bueno, darte como siempre la bienvenida, Sergio. Muchas gracias por tu compartir, por estar aquí con nosotros. Y también, bueno, ya sabéis, como siempre me gusta recalcar mucho que el tiempo es importante para todos y que prestéis un poco de este tiempo ahora para nosotros, pues es de agradecer, ¿no? Muchísimo. Así que, bueno, ya nos hemos presentado muchas veces, ya más o menos nos van conociendo. Y bueno, hoy queríamos compartir, ¿no? Queríamos compartir sobre la aceptación y la integración, separando un poco, ¿no? Esa parte de aceptación e integración. La verdad que hablar de este tema de aceptación e integración es muy amplio porque se puede. Hace poquito me preguntaban, ¿pero qué tipo de aceptación e integración vas a hablar, no? ¿Vais a hablar de la personal, de tal? Bueno, pues podríamos decir que la aceptación y la integración la podemos hacer en momentos de nuestra vida, pues en los procesos de la vida. También podemos hablar de la aceptación y la integración personal de cada uno de nosotros, de nuestras diferentes y multidimensionales personalidades también. Eh, Aunque ahora, en esta conversación, desde luego que va a ir surgiendo y va a ir saliendo, pues todo lo que es esta parte de la aceptación y la integración, ¿no? Hace muchos años, cuando yo comencé este camino, y sobre todo cuando comencé el camino del mundo de la psicoterapia, ¿no? Indudablemente desde la formación personal y desde la práctica personal, se comentaba y se decía, una vez que aceptas lo que sucede, una vez que aceptas lo que eres, una vez que aceptas lo que es, ya está todo hecho. Y a mí, en esos momentos, pues como alguien que comenzaba en este mundo, en esta conciencia a nivel interno y personal, algo me rechinaba, algo no me cuadraba del todo, ¿no? Porque decía, bueno, la aceptación, yo había momentos en mi vida en los cuales veía mis procesos personales, veía de dónde venía, no sé, yo había un momento en que decía, bueno, pues acepta a mi madre, acepta a mi padre, pero sigo enfadándome con ellos y me sigue molestando cosas que hacen, que dicen, ¿no?
Entonces, como que también había momentos de mi pasado que también aceptaba como una vivencia y tal, pero que bueno, que todavía pesaban dentro de mí, todavía había un movimiento interno, el cual pues me provocaba malestar y bueno, pues todo lo que yo, ¿no? Ansiedad, ataques de pánico, todos aquellos que hemos podido vivir en algunos momentos, ¿no? Y, y entonces, poco tiempo, bueno, un tiempo después, poco no, años después, surgió, surgió la palabra en mí y indudablemente a través de las enseñanzas de otros maestros y de mi práctica personal de la integración, ¿no? Entonces, hay una de las partes que hoy en el compartir, en esta charla para todos, ¿no? De aprendizaje, me gustaría diferenciar, ¿no? Que una cosa es la aceptación, yo creo que otra cosa es la integración. Entonces, hace un tiempo, en otras clases también que estaba recibiendo, se comentaba que ya una vez hecha la aceptación lo tenías prácticamente todo hecho. Y digo, a estas alturas ya puedo decir que no. Porque yo puedo aceptar el proceso de mi vida, puedo aceptar lo que me está sucediendo, pero si yo no lo consigo integrar, no consigo resolver dentro de mí todo el puzzle. Y ahora esta charla de la tarde va más o menos va a ir orientada o va orientada precisamente a diferenciar qué es la aceptación y cuándo tengo algo integrado. ¿Qué es la aceptación y cuándo tengo algo integrado? Porque nos movemos con muchos patrones, nos movemos con muchos procesos inconscientes que podemos aceptar y que indudablemente no siempre tenemos integrados. Y eso sucede, y todos lo sabemos bien, cuando la vida de repente te pone el examen que te había puesto hace 20 años, que creías ya tenerlo más que solventado y de repente te quedas así como diciendo, ¡ay, va, hostia, esto me está pasando otra vez! O sea, esto me está moviendo, esto yo que pensaba, ¿no? Bueno, pues porque realmente sí que hay una aceptación, pero no hay una parte de integración, ¿no? No sé cómo ves todo esto, he hecho una pequeña introducción de lo que va a ir siendo la charla, pero una parte por ahí va. Bueno, has dicho, como siempre, grandes palabras magistrales. Bueno, muchísimas gracias, José María. Ya va siendo, creo que la tercera, la trilogía ya de una secuencia coherente que creo que culmina muy bien en este compartir de hoy. Si te acuerdas y nuestros amigos recapitulan un poquito hacia atrás, empezamos hablando de la confianza como la llave maestra para, en fin, abrirse a la vida, abrirnos a nosotros mismos y, evidentemente, como imagen y semejanza que somos de la vida, pues en la misma proporción y en la misma medida que voy ganando confianza en mí, pues voy ganando confianza en la vida, no más, ¿no? Luego, en la segunda entrega, si recuerdas, hablamos de del empoderamiento, del poder personal, de qué manera podíamos acumular energía, ¿verdad? Acumular energía vital para realmente tomar decisiones. Decisiones, pero no decisiones acostumbramos a tomar desde la mente, desde el instinto, desde de esos momentos quizás en fin, de desestabilización, ¿no? Donde a veces son procesos más reactivos, procesos poco madurados interiormente, ¿no? Y apuntábamos a buscar, a encontrar el corazón, ¿no? Como guía, como brújula, para realmente ir en armonía con lo que somos y sobre todo, pues mantener esa mente serena, ¿no? Y hoy, pues sin lugar a dudas, cerramos esa llave, ese proceso del buen vivir a través de la aceptación y de la integración. Como tú bien has dicho, son dos movimientos, evidentemente son uno, cuando ya realmente está la comprensión por un lado y está el amor, son uno, evidentemente, porque hay que ver quién realmente es el que está aceptando, si realmente estamos hablando de aceptación o estamos hablando de otros movimientos que aparecen por ahí, ¿no? Que los confundimos, sobre todo el pequeño yo. El pequeño yo no acepta, el pequeño yo no acepta por naturaleza. El pequeño yo lo que tiende es a resignarse, el pequeño yo lo que tiende normalmente es a bajar los brazos, tiende, pues bueno, a generar a veces movimientos de pasividad porque anda de un extremo a otro, ¿no? Entonces el pequeño yo por naturaleza, insisto, no acepta porque no confía. Es decir, la aceptación plena, la aceptación profunda es hija de la confianza. Y como tú bien has dicho, la aceptación genera en sí misma un doble movimiento, que es la aceptación de lo que es y la aceptación de lo que yo soy, es decir, en definitiva, de lo que se es. Es decir, lo que se es y lo que es.
Por tanto, si yo no tengo confianza, volvemos a lo de antes, y si yo no soy capaz de tomar las riendas concienciales de mi vida y pues emito y decreto mi poder personal y lo materializo, pues no puedo aceptar, no puedo y lógicamente integrar todo aquello que va llegando a la consciencia, ¿no? Fíjate que una de las preguntas que Lama Geshe, que tú conoces bien, cuando hablaba de aceptación, lo decía muy claro. Es decir, en tu vida, ¿en cuántas áreas o en cuántas facetas de tu vida hay insatisfacción? Es una pregunta que nos podemos hacer todos. Insatisfacción, dukkha, lo que los budistas hablan y que Buda apuntó muy bien, ¿no? Esa insatisfacción que en algún momento siempre aparece en nuestras vidas. No el dolor, que es diferente, la insatisfacción. Es decir, ¿por qué en esos momentos que vamos contracorriente, que no estamos de acuerdo, que queremos cambiar la realidad, por qué aparece esa insatisfacción, ¿no?, de la que nos hablaba muy bien el Buda, ¿no? Pues precisamente por eso, por la falta de aceptación, por la falta de querer comprender, porque la aceptación al final lo que lleva es un doble movimiento intrínseco, que es la comprensión, no una comprensión profunda, perdón, no una comprensión racional de la mente, sino una comprensión mucho más sentida, un discernimiento claro, de saber perfectamente de que eso que estás viviendo, de eso que está llegando a nuestras vidas, es como corresponde. Y por tanto, si hay discernimiento, hay ecuanimidad y hay elocuencia en eso interno, de saber que es como es que es como es lo que estoy viviendo, por tanto lleva asociado consigo su otro elemento, que es el amor. El amor que, en fin, que todo lo abraza, que todo lo recoge y que todo lo incluye. Por tanto, es muy importante, creo que este matiz para ver en qué punto estamos, es decir, hacernos constantemente esa pregunta, ¿qué es en este momento lo que nos está generando insatisfacción en las áreas, por ejemplo, laborales, en las áreas familiares, en fin, en cualquier dimensión donde haya insatisfacción? Ahí tenemos que tener claro que hay un punto de no aceptación. De hecho, fíjate, querido José María, tú que conoces, bueno, como nadie, las enseñanzas budistas, se le dice a los budas, a los seres despiertos, que ya sabes que han habido muchos, cuál es la forma de reconocerlos, ¿no? Y sobre todo los bodhisattvas que vuelven a encarnar y demás, ¿cuál es la forma para reconocer a un ser despierto? Es muy curioso. En fin, un ser despierto evidentemente no va a hacer uso de ninguna palabrería, ni va a hacer uso de ningún poder extrasensorial, ningún siddhi, nada. Fíjate, el rasgo más identificativo para ver a un ser despierto se dice en el budismo que es tathata, es decir, la aceptación. Es decir, son seres que siempre aceptan todo aquello que llega a sus vidas. Desde ahí se reconoce a un ser iluminado. Fíjate qué bonito y maravilloso. No sé cómo lo ves, José María. Pues bueno, lo veo así, indudablemente, ¿no? Para poder transitar, ¿no?, en las experiencias de la vida, precisamente donde más nos coagulamos es en el proceso de la aceptación, ¿no? Podemos aceptar a veces en el mundo que vivimos de una forma dramática, ¿no? Como lo que estamos viviendo actualmente. Podemos aceptar gobiernos que tenemos, podemos aceptar momentos en la vida que no van en coherencia con nosotros, pero sin embargo no nos podemos aceptar a nosotros mismos, ¿no? Podemos aceptar el lado externo, todos los procesos externos de la vida que no van en coherencia con nuestro sentir y nuestra vivencia, pero sin embargo no podemos aceptar, ¿no?, esa parte de nosotros que a lo mejor tanto nos molesta, o esa parte de nosotros que no consigue integrarse en la vida, en la sociedad, en el mundo, o simplemente con el otro, ¿no? Y por lo tanto, pues tus palabras me parecen muy sabias, indudablemente. Yo la parte de la aceptación la observo y la siento y la percibo también como esa parte que somos con el todo, que somos con la unicidad, ¿no? Somos un microcosmos que formamos parte de un macrocosmos, ¿no? Es decir, vivimos en un universo tan extenso que no podemos ponerle una palabra más que la palabra infinito, porque no tenemos la capacidad, ¿no? Pero también somos infinitos por dentro. Somos infinitos por dentro y somos infinitos tanto en cuanto dentro de todo este cuerpo físico y esos cuerpos energéticos que tenemos, pues tenemos
tenemos todo el universo, tenemos una infinidad, ¿no?, de energía que hasta ahora sí, hasta ahora no hemos sido conscientes, porque sí que estamos siendo conscientes, sí que hay una apertura a la conciencia y de hecho está habiendo un movimiento consciente muy potente en todos los sentidos, en todos los ámbitos, que lo que tenemos que tener la capacidad y el poder es de aceptarlo. Tenemos que aceptar. Para indudablemente podernos aceptar, tenemos que aceptar, como en las charlas anteriores han salido, aceptar esa parte inconsciente, esa parte de la sombra que tenemos, ¿no? Pero por no entrar ahí, que podría ser otro tema para otro día, indudablemente, sobre todo aceptar que en muchos momentos de nuestra vida lo que más nos cuesta, como tú bien has dicho, es amarnos. Como no podemos amarnos, no podemos amar al exterior o no podemos amar en totalidad todo lo que viene de la vida, por lo tanto no podemos aceptarlo. Enseguida la mente entra en conflicto, ¿no? Cuando estamos en un proceso de la vida, fíjate que ha habido, es básico, ¿no?, en nuestra sociedad. Si hace frío nos quejamos por el frío, si hace calor nos quejamos por el calor, si necesitamos lluvias nos quejamos cuando vienen muchas lluvias y si hay sequía, pues lo mismo, ¿no? Porque no tenemos una capacidad de aceptación. Intentamos permanentemente. Una de las cosas que creo que podemos marcar, ¿no?, y encuadrar en qué puedo hacer para aceptar, cuál es el paso o uno de los pasos para aceptar lo que me pasa en la vida. Bueno, pues ser consciente de que tú estás al servicio de la vida, no la vida a tu servicio. Esto lo observo en todos nosotros, porque hay muchas veces que queremos poner a la vida a nuestro servicio. Una y otra vez estamos intentando que nuestra casa esté lo más cómoda posible, que no nos falte la mayoría de las cosas que necesitamos para tener un cierto confort. Queremos también tener pues esa posibilidad de tener un dinero para viajar, o esa posibilidad de tener, en fin, de alguna manera intentamos siempre que la vida se adapte a nosotros. Y ahora mismo estamos viviendo todo lo contrario. Estamos viviendo precisamente una información que nos está trayendo la vida, que vamos a vivir potencialmente en el 2023 y 2024. El 2023 y el 2024, todos los que también miramos un poco así de refilón a la astrología, porque hay veces que la ves y dices, bueno, casi prefiero no saberlo y que me voy adaptando, ¿no? Pero todos los que vamos viendo y los que no pues, miran la astrología perciben lo que está sucediendo, y es que la vida nos va a exigir que nos adaptemos a ella. O sea, el cambio de paradigma no viene por una hecatombe total, no viene por una crisis económica, ni viene porque el mundo se va a acabar, ni viene porque vamos a entrar en el fin del mundo. Viene porque la vida te va a exigir que te adaptes a ella. Y en este proceso de adaptación a la vida es donde tenemos el verdadero hándicap que nos encontramos siempre. Es decir, cuando la vida te quita comodidades, cuando la vida te mantiene en silencio, cuando la vida te mantiene en soledad, cuando la vida te exige que te mires dentro profundamente, ahí es cuando tenemos el verdadero proceso de que no podemos aceptarnos, ¿no? Por eso, como comentabas antes, un Buda, un estado de budeidad, ¿no?, el ser despierto, el ser que ve con los ojos cerrados, ¿no?, como es la palabra Buda, que tiene mucha simbología, pues indudablemente se caracteriza, ¿no?, porque puede aceptar cualquier cosa que venga, puede aceptar que venga la vida y puede aceptar que venga la muerte. Estamos en pañales en este caso, no aceptamos la muerte, no aceptamos el fracaso, no aceptamos que la vida nos traiga momentos incómodos. De hecho, nos trae un momento de ansiedad y enseguida queremos salir de él. Y ya hay quien sale tomando Orfidal y hay quien sale tomando valeriana. Es decir, me da lo mismo, ¿no? De cualquier forma estás intentando huir de ese proceso de muerte, ¿no? Con lo cual no estás aceptando. No estás aceptando, ¿no? Y ahí, pues indudablemente entramos en más procesos internos. Cosa que vuelvo a decir, y me gustaría dejarlo subrayado, que este año tenemos que coger fuerzas, porque próximos años esto es lo que va a venir, ¿eh? Y esto es lo que está viniendo. No sé cómo lo ves tú también. Sí, evidentemente, José María, es así. Hay que estar alineado con la vida, ¿no? Como a mí me gusta expresar, yo soy la vida, yo soy la verdad, el camino y la vida, como decía el maestro, y por tanto, de una vez por todas, tenemos que seguir en la senda de la vida, ¿no? Y ahí sí que no hay dilaciones. Es verdad que nuestro día a día se tiñe constantemente, y si somos honestos con nosotros mismos, etiquetamos y juzgamos la vida a cada minuto. Es decir, nos pasamos y consumimos, me atrevería a decir, una cantidad ingente de energía
en juzgar lo que está bien y lo que está mal, lo que me gusta y lo que no me gusta. Lo que es, en definitiva, lo que es como realidad presente, como realidad, en fin, inmanente, inherente a la vida, y lo que debería de ser. Es decir, esa clara clasificación o cosificación que hacemos a las cosas, a la vida, y eso es un choque con la realidad. Es decir, al final, todos esos juicios, todas esas valoraciones que hacemos, muchas veces inconscientes en el día a día, lo que estamos haciendo es no querer integrar, y ahí viene la integración, no querer integrar aspectos de la vida que si llegan a la consciencia es porque llegan con una misión clara, para ser vividos, para ser experimentados. Y todo aquello que al final, sea lo que sea, una experiencia, sea una lluvia como tú compartías, sea, pues, en fin, un encuentro con no sé quién, sea, pues, con el jefe que, en fin, dices que te trata mal, hasta que aquello no seamos capaces de traerlo a la consciencia e integrarlo, todo eso es energía retenida que nos impide precisamente vivir y sobre todo energía que nos reducimos, energía menos disponible para poder vivir e integrar. Es muy curioso, es decir, es una línea directa entre lo que yo de alguna manera rechazo, lo que no quiero, eso que está sujeto a mis creencias, no, esto no lo quiero, de por aquí no paso, al final es energía que me está restando de alguna manera para poder vivir y poder aceptar, ¿no? De la misma manera, fíjate, José María, que esa falta de aceptación tiene lugar en un movimiento muy curioso que lo generamos los seres humanos, que son las famosas preocupaciones. Es decir, nos pasamos todo el día perdiendo mucha energía nuevamente en preocuparnos, es decir, en generar movimientos mentales de anticipación sostenidos desde falsos recuerdos y proyectados en futuros que no existen, en preocuparnos, en anticiparnos a cosas pensando que van a ser como nosotros consideremos que sean. Es decir, al final nos ponemos nosotros en el eje del centro de la vida y la vida por otro lado. Y nosotros somos los que determinamos, por eso nos preocupamos cómo deben de acontecer las cosas, ¿no? Decía hay una frase del gran Shantideva, ese gran maestro budista, que decía, vamos a ver, dice, si no tiene solución, ¿por qué preocuparse? Dice, y si tiene solución, ¿por qué preocuparse? Es decir, al final, simplemente la realidad es clara, es decir, es la realidad, ¿no? Siempre estamos maquinando, siempre estamos elucubrando. Y yo creo que eso en nuestro día a día de alguna manera lo tenemos ya que tomar. Tenemos que tomar conciencia y tenemos que tomar la clara determinación de tratar más de incluir que no de excluir. Y deberíamos revisar todas las parcelas de nuestra vida, toda nuestra vida mental, todo nuestro movimiento también emocional, todos nuestros, pues no sé, nuestra relación con nuestros alimentos, nuestra relación con nuestras amistades. Y fíjate la cantidad de exclusiones que tenemos a lo largo del día. ¿Cuántas veces decimos, no, eso no lo quiero, eso tampoco? Y al final uno reflexiona y dice, ¿pero por qué? ¿Le hemos dado la oportunidad? No, porque mi forma de pensar es esta. O sea, un movimiento fijo y claro, que curiosamente que con el paso de los años ese movimiento que decíamos que no, aparece en un tiempo que es sí, su complementario al final. Es decir, aquello que años atrás no lo podía ver ni en pintura, ahora resulta que lo defiendo a capa y a espada, ¿no? Para que veamos cómo mutamos a nivel de pensamiento, cómo nuestra mente, si no somos capaces de poner un cierto orden, una cierta ecuanimidad, cómo se polariza rápidamente a la hora de etiquetar y de juzgar la vida. E insisto, cada vez que excluyo es energía que no dispongo para incluir y para vivir, ¿no? Decía antes un amigo, a quien comentaba en el directo, José María, al final si es que tengo que aceptar absolutamente todo, ¿no? Como esa sensación también a veces de resignación de la que hablamos, ¿no? Una cosa es aceptar, y yo puedo aceptar, evidentemente, la situación, la puedo integrar, pero eso no significa que yo sea pasivo.
Es decir, yo puedo tomar decisiones y puedo tomar una dirección y puedo tener una intención y puedo poner una energía firme en ciertos momentos, ante ciertas situaciones y ante ciertas personas. La aceptación no significa a todo que sí, no es un todo que sí, sino es teniendo clara la dirección, teniendo clara mucho la intención y sobre todo la coherencia interna de saber que internamente hay paz, interior evidentemente, con mucho amor y con comprensión, que al final se tiene que tomar una decisión en la línea que sea. Acepto evidentemente como corresponde, pero también soy capaz de tomar una decisión valiente siempre que corresponda, que muchas veces nos resignamos fruto de a veces ese juego, ¿no? De decir, bueno, como tengo que aceptar, pues acepto esto que me toca vivir, bajo los brazos, me quedo quieto, entro en la pasividad, es decir, volvería a la otra polaridad, es decir, a otro extremo. Y curiosamente, donde se encuentra la aceptación es en el punto medio. Es decir, la aceptación no se halla en los extremos. Cuando yo me polarizo en cualquier faceta de mi vida, sea la que sea, me da igual. En los dos extremos, en ambos, siempre me estaré alejando de la aceptación plena y de la integración. La clave es integrar, es traer esos opuestos. Si sabemos que el frío y el calor son exactamente lo mismo, simplemente responden a una diferencia de grado, lo que tenemos que hacer es amar el verano cuando llegue el calor y amar el invierno cuando llegue el frío. Y poco a poco haremos que esos polares, que esos divinos polares, poco a poco se vayan acercando cada vez más. Y eso es una posición que depende de nosotros, evidentemente. Por tanto, seamos muy cuidadosos y seamos muy cautos en esas posiciones muy extremistas que tenemos. Yo he hecho balance de mi vida y sigo haciendo y sigo resbalando a veces con mucha facilidad en caer en los extremos, en lo que es espiritual, en lo que no es espiritual, en lo material y en lo que no es material. Cuidado con todo eso porque también nos podemos perder fácilmente. Mente serena, camino del medio y vuelvo a repetir, más incluir y menos excluir, sin lugar a dudas. Pues cogiendo lo que dices, primero dando pequeños resúmenes de lo que estamos hablando, que estábamos comentando, ¿no? El primero es, o de lo que hemos comentado, ¿no? Para la aceptación, sobre todo lo que debemos es incluir y no excluir, como comentabas, ¿no? Incluir y no excluir, más inclusivo, ¿no? Todo más inclusivo. Luego también hemos dicho ponernos al servicio de la vida, de lo que es, ¿no? Y también una de las partes que estábamos comentando y que estábamos hablando ahora, por un lado has dicho lo de la energía, y me viene una anécdota así muy curiosa con lo de la energía. Con el lama que hacía los retiros ahí en el templo budista de Panillo, una de las veces fui a tener una charla con él fuera de un retiro, ya había pasado y fui a tener una conversación con él y me recibió y bueno, tuve una conversación con él y al final me regaló un libro de economía, de la economía budista. Y yo me quedé así, digo, pero este libro que pinta en mi vida, economía, y venía a ser economía budista también económica, de dinero y tal, ¿no? Sí, digo, pero ¿por qué me da ¿Por qué me dice bueno, no, me lo apuntó para que me lo comprara, ¿no? Y yo me lo compré y luego lo vi, digo, pero ¿qué hace este libro aquí en mi vida, no? Porque no tenía un sentido lógico que me hablara de una economía, ¿no? Pero bueno, tiempo después, indudablemente como pasa con todos los maestros, te dicen algo al principio que no tienes ni idea de por dónde van, pero luego va saliendo, ¿no? Y me di cuenta precisamente de lo que dices, del malgasto energético que hacemos todos los días, sobre todo con la preocupación que comentas, y sobre todo con el no me gusta y esto no está en mi vida, esto no entra en mi vida. Tenemos ahí un gasto energético increíble porque no aceptamos lo que es en cada momento, como decías, tanto el calor como el frío, ¿no? Y en todo este paradigma que estábamos comentando, ¿no? Me gustaría dejar esas partes un poquito claras para que se fueran quedando, ¿no? Pues la aceptación de lo que es la vida, nosotros al servicio de la vida, ¿no? La parte, y sobre todo esa parte de lectura también, ¿no? De lo que la vida nos pone delante. No puedo aceptar o no puedo tener una aceptación de la vida mientras que no soy consciente que todo lo que se plasma delante de mis ojos tiene que ver con mi parte interna. Esto es algo que se va a repetir mucho y se repite en todos los foros y en todas las charlas, pero es muy necesario porque
perdemos esa conciencia. Perdemos esa conciencia de, como has comentado antes, ese jefe que no me comunico bien con él, ese jefe que me cae mal o que yo le caigo mal, es decir, esa pareja que no fluye, ese hermano con el que no me puedo hablar, ¿no? Es decir, todo lo que se está manifestando delante de ti te da una información muy potente de lo que está dentro de ti. Si yo no puedo aceptar a esa persona que me cae mal, si yo no puedo aceptar a esa persona que me mira mal en un momento dado, es una parte de mí que me está mirando mal a mí mismo y que no puedo aceptar. Si algo me gusta es dejar como algunas cosas para que podamos ir cogiendo ciertas herramientas, ¿no? Y por lo tanto, todo lo que se manifiesta delante de mis ojos en todo momento, tanto cuando veo belleza como cuando veo oscuridad, tengo que ser consciente de que eso es una manifestación que tengo mía, ¿no? Entonces, puedo observar eso. Indudablemente habrá cosas que me costará más aceptar que otras. Y precisamente ahí está la labor del día a día. Los budas o los maestros, ya con niveles de conciencia muy, muy integrados, pues indudablemente sabían que todo aquel que se pone delante de él es una parte de sí mismo, ¿no? Y por lo tanto tenían esa capacidad de aceptación. Y fíjate que se podían poner, y yo la cuento mucho esa parte budista, ¿no? Igual que te he oído también en charlas, que tú también la cuentas, ¿no? Cuando Buda está meditando y está con un discípulo debajo del árbol y un granjero, o sea, un labrador que está por el campo, enfadado porque ellos no trabajaban y no hacían nada y estaban ahí todo el día debajo del árbol a la sombra y él sudando, pues va y le escupe a Buda la cara, ¿no? Y entonces Buda, pues en ese momento el discípulo se levanta enojado, tal, pero Buda lo calma. En fin, la cuestión es que Buda acepta esa parte, ¿no? Acepta un escupitajo en la cara, pero no, como decías tú, con resignación. No es una aceptación resignada. Él, esa parte de sí mismo que se escupe a él mismo, es una acción creada desde su inconsciente para saber cómo está dentro todos sus estados emocionales. Indudablemente el enfado, la ira, la agresividad que vendría o que desataría en nosotros que alguien nos escupiera la cara, ¿verdad? Entonces, utiliza esa imagen externa que sabe que es una proyección suya, porque al aceptarlo ya es consciente de que todos somos uno, de que todos partimos de una unicidad y de que todos venimos de una fuente, de la misma fuente. Entonces, él utiliza ese momento, observa ese espacio para darse cuenta que ya no alberga ira, que ya no alberga rabia, porque acepta ese proceso. Vuelvo a repetir, y me ha gustado mucho lo que has dicho, Sergio, porque hay que matizarlo. Aceptar no significa resignarse. Aceptar no es estar en un estado hippie, me va bien todo, porque esto no funciona así, ya lo sabemos. Aceptar significa que eres consciente de lo que está sucediendo y tú eliges una forma de adaptarse a ese momento que está cambiando. Porque es el auténtico, por decir así, libre albedrío que tenemos. Es decir, yo elijo en ese instante, en ese momento, cómo me adapto al cambio que la vida me propone. En este caso, como ponemos el ejemplo de alguien que te escupe a la cara. ¿Cómo me adapto a ese cambio, a ese instante, a eso que no me esperaba? A esa parte de agresión, que al final es una agresión al ego, a un cuerpo físico, que indudablemente el alma y el espíritu no lo van a vivir igual, porque saben que forman parte de una experiencia, pero ¿cómo puedo adaptarme a ese cambio? Esa es la elección, esa es la aceptación. No es que me han escupido en la cara y porque me da miedo pues no hago nada, o si yo soy más grande que él, le agredo. No es ese tipo de acción. La aceptación forma parte de una acción interna de comprensión. Más allá de todo eso es ¿qué he venido a hacer aquí? ¿Qué estoy desarrollando en esta vida? ¿Para qué estoy viviendo esta experiencia? Que no es más que un camino de experiencia evolutiva conciencial, como ya sabemos, y tú bien sabes, Sergio también, un camino evolutivo conciencial, precisamente para desidentificarme de esta forma, de este ego y de sus estructuras de pensamiento limitante o de ese pequeño yo, como comentas tú también, ¿no? Esa estructura de pensamiento limitante que no me deja ser en plenitud todo lo que yo puedo alcanzar a ser. ¿Sí? Y por lo tanto, está muy bien ese matiz que has hecho para que no se confunda la aceptación con un estado de resignación.
sí, con ese estado de impotencia, ¿no? Que a veces el pequeño yo baja los brazos y se siente impotente porque no puede hacer nada, porque, etcétera, ¿no? También ahí conecta con el niño emocional dependiente y, en fin, y todos nuestros movimientos, ¿verdad? Bueno, Así eh, fíjate, querido José María, que dándole también una pequeña vuelta, me acuerdo de esas enseñanzas taoístas, del Wu Wei en concreto, hablan de la aceptación y fíjate, y es totalmente aplicable a nuestro día a día, ¿no? Es decir, cuando ellos hablan, por ejemplo, los taoístas de la aceptación, lo primero que nos ponen en énfasis es la no lucha con la vida. Es decir, tenemos que parar ya de una vez por todas el pelearnos con la vida. Es que vivimos, si tomamos conciencia en nuestro día a día, nos da la sensación que estamos confrontados con ella. Es decir, darle la mano a la vida de esa posición de ir a la una, como decías tú, ser el servicio. Es que, en fin, tendríamos que dar reverencias a la vida, ¿no? Pero es que pasa todo lo contrario. Es decir, nadamos contracorriente. Es decir, estamos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, andamos siempre, en fin, tomando esas actitudes de fuerza, de lucha, de resistencia. Es decir, pocas veces nos soltamos de una vez por todas y decir, oye, se acabó ya el gastar tanta energía en ir contracorriente, ¿no? Y los taoístas nos invitan precisamente a eso, ¿no? A dejar la fuerza y usar la vía blanda, ¿no? Para llegar a esa aceptación, ¿no? Y la vía blanda siempre es el camino más fácil, ¿no? La vida siempre nos da la oportunidad porque la vida al final siempre busca el camino sencillo. Es decir, el pequeño yo busca siempre lo complejo y la vida se expresa en forma de sencillez. Es decir, cuanto más sencillo y más pragmático es señal clara de que estamos sintonizados con la vida. Cuando más rebuscamos, cuando más ponemos sí complejas, cuando más enredamos las cosas y entramos en esos esquemas que nos nublan la visión, más de espaldas nos ponemos a la vida, ¿no? Por tanto, creo que tenemos que tomar conciencia. Invito a nuestros amigos, y evidentemente me lo aplico a mí mismo, el hecho de vivir la vida con mucho más gozo, evidentemente, con mayor gratitud, pero sobre todo encontrando esa dulzura, ¿no? Esa sencillez, esos movimientos calurosos que la vida nos ofrece, que no todo es tan arduo, que no todo cuesta arriba, sino que al final es tanto que nos peleamos con lo que vivimos, cuando la vida nos dice, olvídate de lo que vives, olvídate de lo que vives y céntrate más en cómo lo vives. Es decir, poner la energía no tanto en el quejarnos, en eso que estamos viviendo, en ese que llega, en esa experiencia, sino centrarnos sobre todo y poner nuestra orientación en el cómo vivimos lo que estamos viviendo, ¿no? Y ahí creo que tenemos el gran tesoro de la vida, tenemos la llave de oro a cada instante para poder realmente ejercer la transformación, porque aceptación lleva de la mano transformación. Ya lo dice ese dicho junguiano, ¿verdad? Lo que aceptas te transforma. Es que evidentemente te abre, pero lo que niegas al final te somete, te esclaviza de alguna manera. Y al final eso se convierte en tu destino, como decía Jung, claro, porque al final lo que estás diciéndole a la vida, no lo quiero vivir, no quiero esa experiencia, no la acepto, me niego a la muerte, me niego a la enfermedad, me niego a la traición, me niego, me niego, me niego, me niego. Al final le estamos dando esa información a la vida, al universo, a la existencia, me da igual. Y al final esto funciona, como siempre, por resonancia. Y la vida que hace, pues te devuelve al final lo que le has pedido, ¿no? Y tenemos experiencias que nos ponen a prueba una y otra vez, una y otra vez para realmente integrar de una vez por todas ese aprendizaje. Y es verdad que al final se disfraza esa experiencia de múltiples formatos. A veces es a través de un compañero, de la pareja, de una situación del coche, por ejemplo, de esa persona que se pone detrás y no para de pitarnos desde que cogemos el volante, ¿verdad? Bueno, da igual, si al final todo van a ser sincronicidades para que al final nos demos cuenta de que tenemos que vivir de otra manera, de afrontar cada experiencia desde una visión mucho más serena y sobre todo mucho más alegre y con más gratitud, ¿no? Y ya está bien de pelearnos
una y otra vez. Y como segunda reflexión, José María, para poder seguir aportando y seguir abriendo espacio interior para que esa integración y que esa aceptación pueda entrar y que ese testigo interno cada vez se pueda ir ensanchando para percibir que la aceptación es el camino, que es la llave fundamental para vivir en paz, para vivir en armonía, te diría que un pilar fundamental es el desapego, es decir, el soltar. Es decir, estamos muy anclados a muchas posiciones en nuestro día a día. Anclados, apegos, sean a elementos materiales principalmente, donde nos coartan libertad, porque el apego al final lo que nos genera es una destrucción clara de libertad. Es decir, ahí nos sostiene enganchada esa energía con miedo a perderla, por miedo a que se vaya en algún momento, y esa energía de contención, de retener, al final nos impide, como decíamos antes, tener energía disponible para vivir otras cosas, ¿no? Por tanto, revisemos también muy bien en qué posiciones tenemos muchos anclajes ahí que no somos capaces de soltar, ¿no? Es las relaciones con nuestras parejas, las relaciones con nuestros hijos, evidentemente que hay amor, pero si hay amor, también tiene que haber comprensión para que hayan espacios, para que haya libertad, para que se pueda soltar, espacios de confianza, de tolerancia, de respeto, de saber que las cosas llegan, pero que también hay que soltarlas en la misma manera. No quiere decir que no podamos disfrutarlas y gozarlas, pero teniendo muy presente que esa relación que se establece entre nosotros y ese objeto, o entre nosotros y ese ser, que sea una relación sana, que no nos quedemos atrapados, porque luego entran ahí los movimientos que tantos conocemos, ¿verdad? De insatisfacción, de reacción, de aversión, cuando ya no nos ofrecen eso que esperamos, ¿no? Por tanto, creo que vivir de alguna manera o tratar de cultivar, mejor dicho, en nuestra cotidianidad el desapego, cada uno en la medida que pueda, lo podemos hacer y tanto que se puede hacer, nos va a abrir espacio interior precisamente luego para que cuando venga, como decía el Buda, esa primera flecha en forma de dolor, y llegará tarde o temprano, porque es inevitable, como decía el maestro, va a llegar esa primera flecha, ya sea enfermedad, ya sea la muerte de un ser querido, tengamos ese sostén interior para poder, evidentemente, con el duelo que corresponde, pero que podamos estar bien sujetos y que luego puedan hacer y brotar esa aceptación y esa integración de la experiencia, ¿no? Me uno a esa parte, hermano Sergio, del apego, ¿no? El apego, el gran ego, ¿no? El gran ego. Como antes comentaba, vienen años de soltar. Y va a haber dos formas de hacerlo, ¿no? Como decía mi padre cuando te enfadabas, ¿no? Si te enfadas tienes dos cosas que hacer, ¿no? Y es el enfado que tienes y otra es desenfadarte. Con lo cual, en esta vida, cuando estamos al servicio de la vida, sabemos claramente que no nos queda más alternativa, que hemos venido a soltar. Y por lo tanto, si no lo hacemos, pues la vida nos lo va a proponer, ¿no? Indudablemente eso va a entrar en un conflicto interno, ¿no? Muy potente. Creo que estamos diciendo grandes cosas a tener en cuenta de la aceptación, grandes cosas que podemos ir haciendo ya en nuestro día a día, justo, y seguro que todos los que nos están siguiendo ya hacen también en gran medida. Alguna pequeña cosita si podemos compartir, pues genial, bienvenida sea. Saber que la aceptación y la integración forman partes también de una estructura mental, es decir, todo es mente, el universo es mental, y tenemos diferentes planos de la mente, ¿no? Existen hasta 7 niveles mentales, 4 de ellos niveles más inferiores y 3 niveles más superiores. De esos 3 niveles superiores, el último se abre una puerta que se llama Yantarkarana, ¿vale? Que tú conoces también muy bien, Sergio, esa puerta del Yantarkarana que nos abre el paso de la comunicación con el alma, ¿no? Pero antes de llegar a esa puerta Antarkarana, ¿no? En esos 4 niveles inferiores de la mente, donde nos movemos, donde se mueve prácticamente todo esto que estamos hablando, ¿no? El apego, el me gusta, el no me gusta, la preocupación, la aceptación o la no aceptación del proceso, todo eso se mueve ahí, ¿no? Entonces, claro, por dejar un poquito claro
se mueve eso en nuestra estructura mental. Cuando yo tengo un proceso en la vida, o sobre todo cuando yo trabajo en la praxis diaria en consulta, ¿no? Muchas personas cuando acuden a que yo les acompañe para procesos emocionales, ¿no? Sea individual o sea en grupo, primero hay que observar lo que está sucediendo que no te permite ser feliz. Se dice en alquimia, se dice que la enfermedad es la ausencia de felicidad. Es decir, cuando has perdido la felicidad es cuando entras en un espacio de enfermedad, o bien sea una enfermedad física o una enfermedad o desequilibrio mental. Y por lo tanto, cuando hablamos de aceptación e integración en ese plano más psicoemocional, nos referimos a que yo tengo que ser consciente primero de todo aquello que no acepto o de todo aquello que no sé cómo vivirlo. Cuando no acepto a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, al trabajo, tal. ¿Qué está ocurriendo ahí? Primero tengo que observar lo que está sucediendo ahí. Tengo que poner una intención directa, ¿no? En lo que está ocurriendo para observar qué es todo aquello que no veo. O sea, porque yo no puedo llegar a la aceptación si no veo lo que está sucediendo. Primero tengo que ver lo que está sucediendo, primero tengo que ser consciente de lo que está sucediendo, ¿no? Decía Freud, ¿no? En muchos textos suyos, ¿no? Y en libros, sobre todo en la parte de la estructura del inconsciente, que no todas las almas que vienen a esta vida encarnan. Luego también lo dijo Edward Bach, ¿no? No todos los seres humanos que están aquí viviendo una vida, su alma encarna en el cuerpo. Es decir, si tú vives aquí, vienes, naces, creces, comes, te desarrollas y mueres, no has encarnado, no ha habido una encarnación del alma. Has vivido una vida que está bien, todo está perfecto, todo es genial como es, pero indudablemente no ha habido una visión total, ¿no? No has visto realmente lo que tenías que ver, ¿no? Vas a tener que volver muchas veces para darte cuenta de lo que tienes que ver. En el momento que ya llegamos a una vida en que empecemos a ser conscientes, ¿vale? De todo lo que estamos viviendo, entramos en un conflicto mental permanente porque nos resulta muy difícil ver aquello que nos hace daño, que nos provoca dolor o sufrimiento. Por lo tanto, giramos la cabeza, rechazamos ese proceso e indudablemente nos llenamos de apego, que también podríamos llamar como adicciones, para poder sostener todo ese sufrimiento que no soy capaz de ver. Es decir, sé que tengo que solucionar una relación con un hermano, con un amigo, con mi vida, conmigo mismo, pero no tomo las riendas, no lo hago. Indudablemente eso va a causar un sufrimiento interno que va a provocar un dolor que tu inconsciente va a manifestar, pero que tú no vas a saber por dónde van los tiros, porque indudablemente es un material inconsciente, y que para poder liberarte de ese dolor y ese sufrimiento, pues indudablemente pues fumas, bebes o comes azúcar o conduces un coche a 300 por hora en un circuito o fuera de él. Es decir, haces algo que te evada de esa estructura mental que te está provocando sufrimiento, ¿no? Y esa es una parte que precisamente primero hay que ver, de dónde viene todo ese sufrimiento, que es todo lo que no aceptas de ti, y una vez que lo ves, es cuando puedes iniciar el camino de la aceptación. Ahora vamos ya a que ya lo has aceptado, lo has visto y lo has aceptado. Ya he conseguido traer esa información del inconsciente, ¿vale? Pues esa parte de mí que se odia, esa parte de mí que tiene un síndrome o tiene un proceso de soledad o de abandono, porque papá o mamá pues trabajaban mucho y no estuvieron lo suficiente conmigo y yo creé un patrón de abandono, o puede ser que en el claustro materno mamá se sintiera abandonada por papá porque tenía que trabajar mucho, no estaba en casa y por lo tanto tengo ese proceso de abandono y se manifiesta otra vez una y otra vez en mi vida. ¿Y qué ocurre? Que yo no puedo estar solo porque me siento abandonado. Si yo no puedo estar solo y me siento abandonado, o bien voy a buscar un refugio fuera haciendo muchísimas cosas, o bien lo voy a ir tapando con un proceso. Puede ser comer, como puede ser cualquier adicción. Hay millones, no hay ni mejor ni peor. Cualquier cosa que te tiene atado o atada, indudablemente es algo que te mantiene encarcelado y sufriendo, ¿no? Hace mucho tiempo vi una película de Denzel Washington que hacía de piloto de avión y estrella el avión. Él consigue salvar a todos los pasajeros, pero él iba muy metido de cocaína. Consigue salvar a todos los pasajeros, pero indudablemente ahí va bebido y con cocaína pilotando un avión, ¿no? Y por lo tanto la película va de eso, de su adicción permanente, una y otra vez, de cocaína y alcohol. Hasta que al final, pues él se declara culpable por eso y lo meten a la cárcel. Y en la cárcel, después de años en la cárcel, consigue desengancharse de todo y en la cárcel, sin salir de la cárcel, es cuando al final de la película dice: nunca me he sentido tan libre en mi vida.
¿no? Es decir, ese plano es lo que tengo que ver, ese plano de lo que veo, eso que acepto de mí, eso ahí es el gran paso. Y una vez que lo ha aceptado, cuando lo puedo llevar al corazón, cuando lo puedo llevar al corazón, es cuando surge la integración. O sea, veo esa parte de mí que no me gusta, la acepto y ahora la amo, pero la amo incondicionalmente, bajo cualquier pretexto, bajo cualquier crítica externa, la amo, porque esta es mi experiencia, esto es lo que yo he venido a vivir, en la forma en que sea, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Puede ser con un padre, con una madre. Yo siempre digo, tú te puedes llevar mal con quien quieras, tú puedes tener amigos que ya no tienes relación con ellos o hermanos que no tienes relaciones con ellos. Porque no puede ser, porque energéticamente no se da, porque por pensamientos, por ideas, por lo que sea, no entras en ese espacio energético. Pero nunca dejes de llevarlo en tu corazón. Si tú a esa persona la consigues poner en tu corazón y te da paz cuando la pones en el corazón y le puedes enviar luz cuando la pones en tu corazón, has integrado a esa persona, aunque no puedas tener una relación con ella, ¿no? Entonces, me parecía interesante, ¿no? Explicar un poco el plano de la mente, ¿no? Como esa parte de aceptación y cuando consigo integrar un proceso en mi vida, cuando ya lo consigo amar, cuando ya lo consigo amar, mientras que no lo consigo amar y amar en todo su contexto y lo más amplio posible, no he integrado nada. Entonces es la aceptación, la integración. Integración es igual al amor incondicional de lo que está sucediendo. Sí, sí, así es. Ahora me ha venido a la memoria aquella frase de San Agustín de Hipona, dice, ama y haz lo que te dé la gana. Ama. Sí, al final es así, es decir, al final el amor entendido no desde la emoción ni desde el sentimiento, sino desde esa fuerza inclusiva, ¿verdad?, que sostiene la vida y que es la materia prima que rige la existencia, pues todo lo abraza, ¿no? Evidentemente, yo creo que lo que has compartido es de un calado maravilloso, que en la vida lo primero es darnos cuenta, es decir, la llave para poder evolucionar, para poder seguir conociéndonos más, para vigilarnos más, para transformarnos, el primer paso es darnos cuenta, es decir, tomar conciencia de lo que pasa, es observar. Y claro, si no percibimos ese primer movimiento porque tenemos nuestra visión, nuestros ojos cerrados y siempre lo vemos en clave de lo que me hacen, la vida me no sé qué, mi pareja, siempre poniendo la culpa, siempre poniendo la proyección fuera y no siendo capaces de identificar que siempre, a cada instante, tenemos una oportunidad de oro, insisto, una oportunidad de oro para conocernos mejor, ya sea a través de tu pareja, ya sea a través de tus papás, ya sea a través de tu jefe, es decir, al final no dejan de ser experiencias para que nosotros podamos seguir integrando, curiosamente, aquellas facetas de nosotros mismos que de alguna manera hemos desechado. Por lo que sea, porque las hemos reprimido, porque no las queremos ver y tenemos, porque la vida es así de majestuosa, nos pone siempre esa persona donde nos muestra y nos enseña, curiosamente, esa posibilidad para poder integrar, ¿no? Es verdad que cuando ya nos damos cuenta y cuando ya percibimos que gracias al otro yo me puedo conocer más, que gracias al otro yo puedo entregar esa parte de mí que no quiero ver, se abre un camino mucho más grande, ¿no? Se abre, pues bueno, ponemos luz en el sótano, como decía Thich Nhat Hanh, bajamos al baúl de los recuerdos, ¿verdad?, y apuntamos con la linterna. Bien, pues hay que abrazar el dragón en un momento dado, claro que sí. Es decir, no hay que olvidarse que nuestra personalidad asociada tiene sus luces y tiene sus sombras. Y evidentemente que tenemos sombras y evidentemente que tenemos luces. Y esas sombras, pues también hay el espacio, y ahí quería apuntar en esta intervención, la necesidad que tenemos que en el día a día de incluir, de dar espacio y de integrar todo aquello que nos toque vivir. Pero no solo las experiencias, sino también todo lo que llega a nuestro ámbito mental. A nuestro ámbito mental llegan a veces disparates, pensamientos, sobre todo el pensamiento limitante, emite una barbaridad de pensamientos inconscientes. Bien, si yo me doy cuenta y observo esos pensamientos, les doy el espacio que se merecen, yo poco a poco voy abriendo espacio interior.
Si cada vez que llega esa emoción que ni tan siquiera siente, porque la emoción me siente a mí, no siento yo la emoción me siente, ni tan siquiera me doy cuenta. Pero si yo me doy cuenta de que siento envidia, de que siento rabia, de que siento codicia en un momento dado y soy capaz de cerrar los ojos, de decirle a la codicia, de decirle a la rabia, de abrazar ese miedo, de respirarlo, es un trabajo enorme de integración. Al final estoy diciendo, ven hacia aquí. Claro que en un momento dado podemos tener ese tipo de emociones y esos sentimientos. Bien, si llegan a la consciencia, pues vamos a darle la bienvenida. Ya estamos cansados de decirle no a lo que sentimos. Ya estamos cansados de negar ese momento dado de desolación. O estamos cansados también de mirar a otro lado o de compensarlas, ¿verdad? O de decir, no, no, yo estoy bien y no permitirnos a lo mejor ese llanto. Bueno, pues eso también son espacios donde necesitamos abrazar y necesitamos también integrar precisamente para que podamos tener una comprensión más profunda y aceptar, en definitiva, muchas de las experiencias que nos llegan a nuestro día a día. Y eso también, de alguna manera, nos tiene que ayudar y nos invita a mantenernos mucho más atentos y mucho más presentes en nuestro día a día, porque no puedo ejercer ningún trabajo de integración y menos de aceptación si estoy divagando en el pasado o estoy en el futuro. Es decir, cuando yo me mantengo sereno y me mantengo en una posición atenta, porque presentes siempre estamos, no podemos no estarlo, nuestro testigo interior siempre es fiel al momento presente, pero es nuestra mente, a través de nuestra dispersión, la que no ejerce esa atención. Pero si tratamos en la medida que podamos en nuestra cotidianidad de las actividades más primarias, en lavarse los dientes, en conducir, ahora mismo si estamos compartiendo, pues ejercer la escucha, bien, esto es de un calado tan grande, porque si yo aprendo a mantener la atención mínimamente, ya no hablo de luego entrar en estadios de concentración ni de contemplación, que evidentemente son más profundos, pero un mínimo de atención me va a permitir que esos procesos de integración, de observación, sean mucho más fáciles y más cómodos para mí. Por tanto, anclarnos en la medida que podamos en la presencia, en mantener la atención, en abrazar, en integrar, en darle la bienvenida a todo es a todo, en no avergonzarnos, que nos avergonzamos en exceso, no es que siento lo que siento, bien, pues siente lo que sientes, bienvenido, si llega a la conciencia es por alguna razón, tiene su sentido profundo, tiene un porqué y un para qué, por tanto, cierra los ojos si hace falta. Oye, es que me llega un miedo que es que no puedo ni moverme, me quedo petrificado. Pues te tumbas en el suelo, te sientas, te coges una silla, cierras los ojos, empiezas simplemente a respirar, le dices al miedo que adelante y que se expresa hacia allí donde quiera. Y al final observaremos y observaréis que el mismo trabajo que ha hecho esa emoción, que es en llegar a la consciencia, si le damos el paso, si le damos el recorrido que se merece, con aceptación, sin negarse, sin resistirse, sin taparse, al final esa emoción encuentra la salida por sí misma, como no podría ser de otra manera. Por tanto, mucho más presencia, más inclusión e integración, y ya está bien de divagar y de navegar en pasados ilusorios y en futuros inexistentes, que eso también es digno de estudio. Pues, joder, genial, genial. La verdad que, como no podía ser de otra manera, un gran compartir, una gran charla. Hemos llegado a la hora, Sergio. O sea. Ya está, ya está. Madre mía, cada vez acabamos antes. Sí, sí, es curioso, pero los tiempos se pasan en el sentido, ¿no? Porque claro, es como todo, ¿no? Cuando verdaderamente estás en estado de presencia, ¿no? Como tú bien decías, siempre hay un testigo en estado de presencia, eso es inevitable, ¿no? Pero cuando apartas la mente y dejas, ¿no?, que lo que escuchas empiece a impregnarte,
pues nada, no puede ser de otra manera, el tiempo se desvanece y como no existe literalmente, pues bueno, al final, al final llega esto a este estado, ¿no? Así que bueno, yo creo que hemos compartido bastante sobre la aceptación y la integración. Espero que a todos los que nos estén escuchando y a todos los que nos escucharán próximamente en YouTube y demás, y de todas las plataformas que ya hay, pues bueno, pueda servir este acompañamiento de estas dos personas también, de estas tres charlas que hemos dado y de las próximas que daremos. Tomaremos el descansito de verano, recuperar energía para poder estar en un estado óptimo para el siguiente y seguiremos seguro. Yo siento que hemos compartido bastante sobre la aceptación e integración. No sé si te queda alguna cosita a ti, Sergio, por ahí que compartir. Sí, resueno con tus palabras y creo que han salido grandes reflexiones y creo que grandes en el sentido no de la palabra, que sobre todo sean fáciles de aplicar a la vida. Al final lo que nos interesa es no quedarnos en el concepto, sino ir directamente a plasmarlo en nuestra cotidianidad. Y creo que han salido grandes reflexiones precisamente para poderlas materializar esta misma tarde, o en este aquí ahora, mejor dicho. O sea que adelante. Gracias, José María, y gracias a todos los amigos y amigas que han estado presentes y a los que nos verán, como tú decías, más adelante. Un abrazo grande. Así es. Bueno, pues muchas gracias a todos y que tengáis un feliz día de lo que queda de este presente. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Gracias. Adiós, adiós. Un abrazo, Sergio. Un abrazo igualmente, José María. Gracias a vosotros.